como hemos visto, no sería la más conveniente, debilitaría probablemente al Jurado Nacional de Elecciones, pero no es per se inconstitucional. Voy a conversar con Alberto Cruces, abogado constitucionalista, a propósito de una propuesta de Fuerza Popular. El congresista Raúl Huamán, en coautoría con Fernando Rospigliosi y Marta Moyano, han presentado un proyecto de ley de reforma, un proyecto de reforma constitucional que busca que se cambie el mecanismo de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Cruces, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que proponen estos parlamentarios sobre este tema de la elección del presidente de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones? Bien, acá la propuesta que se está realizando es básicamente cambiar a quién sería la persona que encabeza el Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad que decide sobre todos los problemas, todas las discusiones que se puedan presentar en una elección, en última instancia, ¿no? Elección general, de presidente, de Congreso, de alcalde, cualquier elección, a máxima instancia, el Jurado Nacional de Elecciones es la que decide, ¿no? Y actualmente, ¿esto cómo se elige? La Constitución dice expresamente de que el Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por varios integrantes, pero el presidente o la presidenta siempre va a ser el representante de la Corte Suprema. Es decir, el Poder Judicial designa a un representante que usualmente va a ser un juez supremo, o sea, es decir, un juez de la máxima instancia, y ese automáticamente va a ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La propuesta que realizan los congresistas es que ya no sea así, sino que de entre los miembros del Jurado Nacional de Elecciones se elija entre ellos a uno que vaya a ser el presidente, que no necesariamente sea el de la Corte Suprema, ¿no? Para eso se necesita reforma constitucional, no una ley cualquiera. En efecto, esta es una regla que está prevista en la Constitución, está por encima de las leyes normales, ¿no? Entonces, eso requiere hacer una reforma constitucional, es un proceso más difícil, requiere más votación, o incluso podría requerir un referéndum, si se diera el caso, ¿no? Entonces, es una decisión ¿Necesita dos legislaturas y cuánta votación en cada una de ellas? ¿Superior a cuánto? Sí, es una votación calificada, estamos hablando del mayor de 2/3. Más de 86, ¿no? O 86 como mínimo. Votos. Así es. Y esto, ¿por qué es importante? Porque no es una regla cualquiera, sino que define quién es la persona que puede eventualmente tener la dirección del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué está en el Poder Judicial y siempre ha estado en el Poder Judicial? Porque el jurado es un órgano jurisdiccional, es decir, es un órgano que toma decisiones sobre casos. No es como una dirección, no es como una presidencia, no ejecuta. O sea, actúa como un juez electoral. Exacto, es como un juez electoral, es un juez electoral. Entonces, lo natural es que la persona que dirija sea alguien que tenga experiencia siendo juez. ¿Y quién más que un juez supremo, ¿no? Entonces, esa ha sido la lógica de la Constitución para que sea el juez de la Corte Suprema quien sea el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué riesgos podría traer esta variación? Que a simple vista, para los que no somos entendidos ni en materia legal, ni mucho menos en materia constitucional, parecería una cosa hasta más democrática. Es decir, se van los 5 miembros, el de la Junta de Jueces Supremos, de la Junta de Fiscales Supremos, del Colegio de Abogados de Lima, de los decanos de Facultad de Derecho Público, de universidades públicas y privadas, y entre ellos se eligen. Todos son hombres o mujeres de derecho, si conocen el tema de normativa. Uno diría, ok, que se vaya ahí, entre ellos se elijan su presidente. Pero ¿qué riesgo podría traer? En realidad hay dos razones, ¿no? Dos razones importantes. Una es la que tú ya estás adelantando, que es la razón técnica, ¿no? Por el lado técnico, si bien todos son personas vinculadas al derecho, en realidad los que tienen la experiencia y saben cuál es el manejo jurisdiccional, judicial
de estos temas son los que han sido jueces supremos, ¿no? Y esa ha sido la lógica de la Constitución y ha funcionado bastante bien. Además, el Poder Judicial es un ente y es un organismo autónomo, es un poder del Estado autónomo, con lo cual son personas que se han manejado con bastante independencia a lo largo de toda su carrera, y un juez, desde luego, no ha estado vinculado a ningún partido político por su misma función. Los jueces no están en ningún partido político. Ese es un buen dato. Entonces, que no pasa con los otros miembros. Bueno, quizá el fiscal también, pero digamos, los decanos de los colegios, eso no tiene ningún impedimento a pertenecer a algún partido, pues, ¿no? Claro, que podría suceder, ¿no? Entonces, por supuesto. En cambio, los jueces hay una garantía de una carrera larga, que han estado en el Poder Judicial y que no han estado vinculados a partidos políticos. Entonces, esa es una razón importante. Y la otra, la segunda razón, es que en todos los otros casos estamos hablando de miembros, como bien señales, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, son funcionarios públicos, pero los colegios de abogados, tampoco es que sean todos los colegios de abogados, sino son los colegios de abogados de Lima. Son facultades de Derecho, de públicas y privadas, que allí no necesariamente estamos hablando de funcionarios públicos, sino de personas que podrían que vienen del ámbito privado. Que podrían tener intereses y que podrían incluso ser objeto de una discusión electoral, ¿no? Sabemos que en los colegios, para elegir a decanos de colegios de abogados, hay elecciones, hay intereses políticos también, y que eso se puede trasladar a un espacio judicial. Sí, porque, por ejemplo, las universidades públicas, eso debería estar excluido. Las universidades públicas y las universidades privadas, y los colegios profesionales, en este caso los de abogados de Lima, se mueven en función de discusiones y debates y direcciones políticas. En las universidades no es un secreto para nadie, y no es que esto sea mal, porque así es, más en las públicas que en las privadas, pero también en las privadas hay partidos, hay organizaciones, y hay de todas maneras dinámica política partidaria y confluencia de grupos y de fuerzas para elegir decanos que luego terminan eligiendo vicerrectores y que luego terminan eligiendo rectores y conformaciones de asambleas y consejos universitarios en una dinámica de gobierno de estas instituciones, ¿no? En efecto, y eso, como tú dices, no es que esté mal en sí mismo, ¿no? O sea, la política no es mala en sí misma, pero esto es un órgano, el Jurado Nacional de Elecciones, que lo que se busca es que esté lejos de esa dinámica política, ¿no? Y más bien, al introducir una regla que dice, bueno, ustedes, entre los que están ahí, elijan, o sea, que hay elecciones que serán chiquitas, serán entre poquitos, pero son elecciones a fin de cuentas. Eso ya introduce pues una dinámica de competencia entre ellos, cuando en realidad la regla actual ha sido bastante sabia de mantenerlo para que no haya elecciones entre ellos y simplemente se define por la misma Constitución, va a ser la persona del Poder Judicial. Entonces es meter un elemento de elecciones donde probablemente no sea una ventaja, sino más bien cause problemas. Sin embargo, aunque no recogieran la discusión, la esencia y el espíritu de los constituyentes para poner esta norma, si este Congreso decide en primera y en segunda votación, reuniendo los requisitos de las 2/3 partes del Congreso como voto para aprobar, sería constitucional y regiría. ¿O hay algún mecanismo para impugnar eso? En principio no habría una forma de impugnarlo, se trataría de una reforma que, como hemos visto, no sería la más conveniente, debilitaría probablemente al Jurado Nacional de Elecciones, pero no es per se inconstitucional, no por sí misma es inconstitucional, con lo cual podría avanzarse sobre la misma. Sí podríamos discutir eventualmente, ¿no?, que pueda ser una norma que, mirada junta con otras reformas, afecte la independencia del sistema electoral, ¿no? En sí misma no, pero en una evaluación conjunta de otras reformas que se puedan aprobar, sí podría hacerse una discusión, pero no es que haya un mecanismo directo para cuestionarla. Ok, ha sido muy gentil. Doctor Cruces, muchas gracias por habernos alcanzado su punto de vista y su explicación sobre el tema. Muchas gracias. Hasta luego. Alberto Cruz es constitucionalista, dándonos un poco la perspectiva de lo que podría ocurrir. O sea, en resumen, lo que yo diría es que el gran riesgo es politizar.
porque las elecciones de los decanos de colegios de abogados de Lima son elecciones políticas. Las elecciones de los decanos de facultades de derecho de la facultad que sea, en la universidad que sea, son elecciones políticas. Y esos representantes van al jurado a partir de elecciones políticas, de representación política, de intereses políticos partidarios y en muchos casos ideológicos. Entonces podría abrirse las puertas a que se politice el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, la gran pregunta de ahora es, ¿y ahora no está politizado?